gran contaminación ambiental, mucha gente que hace que los virus vayan dando vueltas inmunes. Todo el tiempo hay virus, ¿no? El virus es una de las cosas que más desencadena ataques de asma. Hay varias razones por las cuales esta ciudad es el número 2 en asma, ¿no? Todo el mundo tiene asma acá. Claro, son desde cuadros leves, ¿no? No son asma todos severos, ¿no? ¿Lo grabaste, por favor? Dame el puerto. Ya. ¿Lo grabaste? La introducción en este caso es enfermedad recontra frecuente en Lima. Probablemente, como le digo, se van a cruzar con alguien cercano a ustedes que tiene asma y les va a pedir alguna opinión sobre una u otra cosa. En una clase damos algunos aspectos fundamentales, pero hay mucho que revisar, es cuestión de que lo lean. Uno de los documentos que se actualiza cada 3 años así, en el mundo para todo lo que es asma es el GINA. Supongo que lo conocen. Gran parte de lo que van a escuchar viene del GINA, G-I-N-A, ¿no? GINA. Lo bajan nomás de internet. Hay el GINA completo, que tiene alrededor de 138 páginas, y hay un Pocket GINA que tiene 30 páginas, que es fácil de leerlo y lo pueden revisar, ¿no? Para complementar su clase, ¿no? Como le digo, en la clase se dicen unos aspectos fundamentales. Ya, a ver, la siguiente. La definición siempre es un aspecto importante de cualquier enfermedad, ¿no? Nos permite reconocerla, ¿no? Es decir, ustedes dicen, oye, ¿cómo defines al pata? ¿Cómo lo defines? ¿No? La definición es, ¿con qué color nos vamos a quedar? ¿Blanco o fondo azul? Se mueve. ¿De qué depende? ¿Se mueve quién? ¿El doctor o la...? ¿No? El cablecito está un poquito... Ah, ya. Ya, déjalo nomás. Ya. Bueno, el asma es una enfermedad heterogénea. Heterogénea porque es causado por múltiples factores, porque de un paciente a otro paciente varía mucho. No es una enfermedad homogénea que a todos le da igual, digamos. Heterogénea. Usualmente lo que caracteriza al asma es una inflamación crónica de la vía aérea. Por lo tanto, el tratamiento fundamental del asma son antiinflamatorios, ¿no es cierto? Si es una enfermedad inflamatoria, el tratamiento es un antiinflamatorio. Ya por ahí vamos sacando hilos, ¿no? del problema. Entonces, una inflamación crónica de la vía aérea. La vía aérea es los bronquios, ¿no? Una inflamación crónica. ¿Por qué crónica? Porque todo el tiempo están inflamados. Poquito, mucho, pero todo el tiempo están inflamados. Hay pacientes que solo hacen una crisis al año de asma, por decir, ¿no? Entonces el paciente, van a suponer que él hace crisis en febrero y después ya nada, toma hielo, hace deporte, no tiene nada. A mí me da asma 1 o 2 veces al año, nada más. Entonces él piensa que el resto del año está normal y que no tiene nada, pero no, sus bronquios siempre van a estar inflamados. Claro que poco, no tanto como para dar síntomas, pero van a estar inflamados. Eso es como hemos llegado a saber. Desde que la tecnología nos brinda un equipo que se llama broncofibroscopio. Entonces se le ha hecho broncofibroscopía a gran grupo de asmáticos cuando estaban sin síntomas, esos asmáticos que no tenían nada, que estaban bien, que hacían deportes, todo. Y el bronco se va y uno se encalla en un segmento, ¿no? Un segmento ya donde ya no pasa más el bronco, y ahí le mete 100 de agua, de suero, sí. Se mete 100 y después aspira, recoge el 60%, 65%. Eso se llama lavado bronquiolo alveolar. O sea, esa agua que uno mete se va hasta el fondo, hasta aquí, hasta el alveolo, y uno cuando aspira recoge todo, ¿no? Entonces recoge células inflamatorias. Entonces, cuando se ha analizado ese lavado bronquiolo alveolar de pacientes asmáticos que no tenían nada, que estaban muy bien, que estaban sin síntomas, y se compara con lavado bronquiolo-alveolar de pacientes sanos que no son asmáticos, siempre el asmático tiene células inflamatorias en más cantidad que el normal. Por eso se dice que siempre su bronquio está inflamado. O sea, hay más número de macrófagos, hay más número de eosinófilos, hay más número de linfocitos. O sea, siempre ese bronquio va a estar inflamado. Es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, claro, inflamaciones leves, no, pero por eso se define como crónica, ¿no? Una enfermedad inflamatoria crónica. Ya.
Ahora, dice, es definida por una historia de síntomas respiratorios. Los síntomas generalmente, el que más predominante es la sibilancia, ¿no? Cuando lo define el paciente dice, me silba el pecho, ¿no? Es una sibilancia. Ya cuando ustedes lo ocultan es un sibilante, ¿no? ¿Qué más? Disnea, porque evidentemente la obstrucción del bronquio le ocasiona dificultad respiratoria. No se olviden que la disnea es algo subjetivo, es una sensación subjetiva. O sea, quiere decir que un pequeño ataque de asma, un paciente puede venir y decirle que se ahoga demasiado, porque es algo subjetivo. No necesariamente está en concordancia la disnea con el grado de obstrucción, ¿no? Opresión torácica es otro síntoma. Opresión torácica la opresión es un tipo de dolor. El paciente puede decir, me duele el pecho. Dice, ¿cómo te duele? Me aprieta. Es opresión torácica. O le hace así, doctor, acá siento así. Ya, pues la mano es una opresión, ¿no? Acá siento así, opresión torácica. Y evidentemente tos, ¿no? Que generalmente es con flema. Estos síntomas, que son los síntomas clásicos del asma, sibilancia, disnea, ¿qué pasó? No, estos síntomas van a variar a través del tiempo, evidentemente, ¿no? Hay años que el paciente está peor, hay años que está mejor, etcétera. Varían en intensidad. Estamos con LSD. Ya. Dale cariño. Bueno, varían, como digo, a través del tiempo, ¿no? Hay pacientes que dicen, doctor, yo ya me sané el asma. Mentira, no se sanó el asma. El último ataque le hago a los 12 años, pero le puede volver a los 20, a los 30, a los 40. Después de 20, 30 años puede volver. Entonces, varían en el tiempo, varían en intensidad. A veces tiene ataques leves, a veces tiene ataques severos. Eso varía. Y dice, junto con limitación variable al flujo aéreo expiratorio, ¿no? Evidentemente, al cerrarse el bronquio, lo que va a haber es una limitación al pasaje del aire, y eso es lo que va a ocasionar los síntomas, ¿no? Es obvio, ¿no? Ahora dice, estas variaciones son a menudo activadas por factores desencadenantes, ¿no? Los factores desencadenantes para quienes son asmáticos son generalmente comunes, ¿no? El ejercicio es un factor que le desencadena el asma. El ejercicio, el mismo mecanismo tiene que la risa, por ejemplo. Los que son asmáticos y quienes han levantado acá la mano asmática, muchos de ellos probablemente cuando se matan de risa van a tener espasmo, ¿no? Un poco de espasmo. Y que es lo mismo que cuando hacen ejercicio, porque en ambos casos hiperventilan. Al hiperventilar se enfría la vía aérea y cuando dejan de hiperventilar se recalienta. Ese recalentamiento de la vía aérea es el que da el espasmo en los que son asmáticos. El que no es asmático no da nada, ¿no? Entonces los ingleses le dicen por eso asma inducido termalmente. Tienen una lógica, ¿no? Entonces el ejercicio, la risa, la exposición a alergenos, por ejemplo cuando barren en la casa, cuando sacan ropa guardada, ¿no? Para invierno, etcétera, esa exposición a ácaros, a hongos, etcétera, son factores que desencadenan, ¿no? Cambios en el clima, bueno, la mayoría de gente lo sabe que con el frío, un enfriamiento rápido, brusco, severo, ya el pecho se les está cerrando, ¿no? O se toman cremolal, polo y ya está fastidiando el pecho, ¿no? Infecciones respiratorias, los virus son uno de los que desencadenan más broncoespasmo y los asmáticos saben que cada vez que se resfrían generalmente tienen también broncoespasmo. Cualquiera de las personas que han levantado la mano, que son asmáticos, que durante la clase escuchen algo que les llame la atención o que tengan dudas, me preguntan para aclarar, ¿ya? Y para así también nos sirve de experiencia para el resto. La siguiente. Bueno, acá en cuanto a la descripción, los síntomas dice como tiene que ver con la limitación al flujo aéreo, porque la vía aérea, el bronquio es como un tubo, ¿no? Se cierra, limita el pasaje de la vía aérea. Pueden resolverse espontáneamente o en respuesta a medicación. Por ejemplo, el paciente hace ejercicio y se le cierra un poquito, ¿no? Dice, me agité, deja de hacer, para. Ya me pasó. O puede hacer que para y sigue fastidiándole, ¿no? Usted tiene que usar, por eso dice, puede ceder solo al parar de hacer ejercicio, al dejar de hacer el efecto desencadenante, o puede ser que necesite usar un broncodilatador, que habitualmente es salbutamol en nuestro medio, ¿no? Que es un beta agonista de acción rápida, ¿no? En respuesta dice a medicación, y pueden en ocasiones estar ausentes por semanas, meses. O sea, los síntomas pueden pasar meses y no le da nada, ¿no? Y asmáticos así leves, ¿no? Los pacientes pueden experimentar exacerbaciones, ¿no? El asma tiene sus exacerbaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Cuando ustedes hagan guardia, sean
cualquier especialidad que vayan a hacer van a tener que ser internos y van a ser guardias en hospitales. En invierno les va a llegar asmático, a veces les va a llegar asmático pues que están azules, cianóticos, ¿ya? Y a veces entran, acomódate. El paciente viene y de frente lo pasamos a UCI porque está cianótico con tiraje. A veces viene, abre la puerta, está muerto, ¿eh? Se murió, porque en Lima para llegar a un hospital a veces te demora 20 minutos, media hora con el tráfico, ya está frío. ¿Por qué? Porque el paro no ha sido severo. Por eso es que yo siempre les recomiendo, se recomienda que los asmáticos en general deben mantener el peso normal, o sea, no tener obesidad, sobrepeso, y deben hacer deporte, para si en alguna ocasión les viene una crisis severa, puedan tener buenos músculos respiratorios. El que hace deporte tiene buenos músculos respiratorios y no tengan el sobrepeso, o sea, la barriga, digamos, para que no presione el diafragma y no les deje respirar. Si una persona en ataque severo de asma, que para llegar a un hospital demora unos 20 minutos, tiene buenos músculos respiratorios y no tiene obesidad, nada, se puede salvar. O sea, ahí está la diferencia entre la vida y la muerte a veces. Entonces, por eso un asmático siempre debe hacer ejercicio, pero cuando está controlado, no cuando está con tos, con sibilina, y no, porque se va a empeorar. ¿Ya? Entonces, puede poner en riesgo su vida y conlleva carga significativa, evidentemente, para ellos y para la comunidad. No es un paciente que viene y que tiene que ser internado en UCI, son costos altísimos, ¿no? Eso quién lo paga, al final lo pagamos todos, porque pagamos impuestos, etc. Bueno, el asma está asociado con hiperreactividad de la vía aérea. ¿Qué es la hiperreactividad? Es hiperreactividad, o sea, reacciona más de lo normal, ¿no? Si por acá pasara una tubería de gas, porque acá al costado hubiera un cuarto de refrigeración y hubiera gas, y la tubería se rompe y acá sale el gas y todos pues comenzamos a toser, todos salimos corriendo, ¿no? Entonces va a haber alguno que sale pues hasta las patas, sale afuera. Al final algunos tosemos y nos pasa rápido cuando salimos, pero otros no, otros salen y se quedan tosiendo, digamos, son medios asmáticos o asmáticos. Y va a haber alguno que se queda adentro tirado en el suelo porque se le ha cerrado el pecho tanto que pues, es asmático, severo. Entonces, ese grado depende de la reacción del bronquio al estímulo. La mayoría de asmáticos tienen hiperreactividad, o sea, su bronquio. ¿Cómo reacciona el bronquio? De dos formas nada más. Se cierra y produce flema. No hay otra forma en el desarrollo del bronquio. El bronquio se cierra y produce flema, o las dos cosas juntas, ¿no? A veces el asmático de carácter, no, tengo flema, tos y flema, no me pasa, varios meses he ido a un médico, otro médico, claro, no tiene sibilante, no le escuchan, nadie le hace, pero ya una tos así con flema, hay una posibilidad de que sea asmático, hagan una espirometría y de repente ahí sale, una especie de broncoprovocación y puede salir el diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Entonces experimentan esas sensaciones. El asma es usualmente hiperreactividad de la vía aérea frente a diferentes estímulos, ¿no? Y con la inflamación crónica que ya hemos explicado. La causante de esta hiperreactividad, así como hay gente que es sensible, cualquier cosa, te grita, te reña, está sensible, ¿no? El bronquio también es igualito, está sensible. ¿Por qué esa gente está sensible? O sea, su vida es una desgracia, qué sé yo, eso no interesa, ¿no? Pero acá, ¿por qué el bronquio está sensible? Porque hay inflamación. La inflamación es lo que lo pone sensible al bronquio. No se olviden de eso. Esta inflamación crónica es causante de esa hiperreactividad, de esa hiperreacción, de esa sensibilidad que tiene el bronquio de reaccionar, ¿no? Bueno, estos hallazgos evidentemente persisten, son crónicos, ¿no? Puede la función pulmonar, en casos leves, puede ser normal, pero en muchos casos sí está alterada, ¿no? Y con el tratamiento también se puede normalizar, ¿no? A diferencia del EPO. Ya, la siguiente. En cuanto a epidemiología, estas cifras son cifras de Lima, que son altísimas, ¿no? Entonces, en adultos más o menos rangueamos 15-18%, y en niños, dependiendo, ¿no? 20, 25, hay zonas de Lima que son muy húmedas, la zona por San Miguel, Magdalena, pues, los chibolos, la mayoría tienen asma, ¿no? Puede llegar hasta 30%, entonces es una brutalidad, ¿no? Evidentemente la mortalidad está relacionada con la severidad del asma y con la posibilidad de que esos pacientes que tienen asma tengan acceso a tratamiento y a manejo, ¿no? Que no en todos los países es igual. Ya, la siguiente.
En cuanto a fisiopatología o patogenia, esto es lo más sencillo. Diapositivas hay miles, con un montón de moléculas interleuquinas. A mí lo único que me interesa es que se memoricen eso. Para mí eso basta. Ya con si siguen residentes en neumología estudiarán todas esas moléculas. La inflamación es el centro de todo. La inflamación de la vía aérea, ¿no? Esa inflamación que provoca, ya dijimos, que la vía aérea se ponga sensible, irritable, digamos, ¿no? Hiperreactividad de la vía aérea. Al volverse hiperreactiva de la vía aérea, que ya les dije, produce dos cosas, se cierra y flema. Ambas cosas disminuyen la luz y hacen limitación al pasaje del aire, es obvio, ¿no? Y esta limitación al pasaje del aire provoca los síntomas que ya me han escuchado, sibilantes, tos, opresión torácica, etc. Hay factores que son desencadenantes que empeoran esta hiperreactividad, ¿no? Que provocan que esto se active, y para que ya hablamos de los factores desencadenantes. Más adelante también vamos a volver a hablar. Esto es lo básico, ¿no? ¿Y esta inflamación de qué depende? Generalmente ahora vamos a ver, el asma es esencialmente hereditario, ¿no? No en el 100%, pero esencialmente hereditario. La siguiente. Entonces los factores de riesgo para esta enfermedad, primerito, genético, herencia, ¿no? Ahora, por Mendel, ustedes saben que se puede heredar hasta séptima generación, pero ¿no? Ustedes saben de su abuelito, ¿no? Pues no saben de su bisabuelo, tatarabuelo, si habrá tenido o no habrá tenido asma, ¿no? Entonces, eso es genético, es así. Ahora, a veces me llevan las mamás, los papás, al niño asmático. Entonces, lo primero que uno pregunta es, ¿de dónde le viene pues el asma al niño? Se le pregunta al papá y a la mamá, claro, ninguno quiere ser el culpable del asma del niño. No, yo no tengo. Dicen, no, yo no tengo. A veces mienten, pues no tratan de mentir. Entonces, una de las preguntas que se hace generalmente es si en invierno alguno de los padres tiene rinitis alérgica. Claro que no se pregunta así, sino se le pregunta si en invierno alguno de los padres moquea, estornuda al levantarse en la mañana, o cuando duerme con la nariz tapada, respira por la boca, duerme con la boca abierta. Son síntomas habituales de rinitis alérgica, sobre todo en invierno en Lima, ¿no? Si alguno de ellos dice que tiene, ese probablemente es el que ha heredado el asma, tiene el asma, ¿no? Por ahí lo sacan. ¿Por qué? Porque en Lima el 70% de personas que tienen rinitis alérgica hacen cuadros de asma o parecidos a asma en algún momento de su vida. 70% es un montón. O sea que si sacan la rinitis alérgica, por ahí jalan el asma. Bueno, de esta parte genética hay mucho que decir. No está en un solo gen, los genes del asma están en diferentes genes, las alteraciones, por lo tanto, no es una patología que se vaya a resolver con ingeniería genética, porque hay enfermedades genéticas que corrigen un solo gen y ya están. Pero este no, este es en varios genes, así que si lo corrigen por genética va a ser una de las últimas enfermedades en corregir, porque en varios genes tendrían que manipular y eso es bien complicado. La atopia es la alergia, lo cual también es heredado, ¿no? Rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, dermatitis alérgica. Estas cosas se preguntan en la sala. Tenemos una paciente que hemos visto en antes, que hemos pasado visita, que tiene todo, ¿no? Tiene dermatitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Entonces la pobre es alérgica por todos lados, ¿no? Y hereditario, ¿no? La mamá es alérgica, todo. Entonces, lo genético y lo alérgico van generalmente pegados a, ¿no? Bueno, después hay alergenos intra y extradomiciliarios que ante tanto estímulo podrían hacer aparecer la enfermedad, sobre todo de niños cuando recién nacen, tan pequeños, ¿no? Algunos medicamentos, de los medicamentos no se olviden, el medicamento más conocido que produce broncoespasmo es la aspirina. ¿Y quiénes son los primos de aspirina? Los AINES. Hay que tener cuidado con ambas cosas en pacientes asmáticos. Hay pacientes asmáticos que ya en la emergencia, resfriado, con fiebre, pum, ibuprofeno, peor, se les cierra el bronquio, todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, alergenos ocupacionales. Si ustedes se compran cualquier libro sobre asma, en cualquier parte del mundo, siempre va a haber en ese libro de asma un capítulo para asma ocupacional. ¿A qué se refiere? A que un trabajador durante muchos años trabajando en un lugar donde está inhalando algún tipo de inhalante químico particulado, con el tiempo se sensibiliza y hace cuadros de asma, ¿no? Es asma ocupacional, ¿no? Eso no es hereditario, eso es el asma que tiene que ver con la exposición constante y persistente a un irritante industrial, químico, etc., ¿no? La siguiente. Los virus, ya hemos hablado, son unos desencadenantes de asma, que ya los que tienen asma ya,
El resfrío común es causado por cerca de 200 diferentes tipos de virus. Ustedes se vacunan contra uno nada más, influenza. ¿Por qué? Porque es el más severo, es el que mata, pero el resto no. Ustedes se vacunan contra la gripe, que dicen solo se estaban vacunando contra influenza. Ustedes se pueden resfriar por los 190 y tantos virus, el resto todo el año pueden estar resfriados por uno. Entonces, ojo con eso. Entonces, los virus son cualquier cantidad de virus que pueden provocar resfrío común. La influenza, bueno, en Estados Unidos los términos que se usan, resfrío común es para todos los virus, ¿no? Y gripe se usa para, o flu que le dicen ellos, para influenza, ¿no? Para lo que es influenza. Alimentos, todos ustedes probablemente, no solo noticias de medicina, sino en diarios, en revistas, salen que muchos componentes de los alimentos. En los últimos 50 años, la forma de vida en Occidente, esa forma de vida alocada que ustedes también van a llevar o que ya están llevando, que comen al paso cochinaditas, tortillas, que yo también paro comí Coca-Cola, chocolate, que ya no me alcanza el tiempo para almorzar, que me voy a comprar la mayonesita y no sé qué. O sea, comemos un montón de porquerías que a los asmáticos, ya sea una u otra, le va su bronquio que está inflamado, que esos componentes químicos le pueden empeorar. Ahora, alimentos comunes, a ver si más o menos que a los medios les afecta: el vino tinto, el huevo algunos, la leche en otros, los cítricos en otros, el chocolate en otros. A ver, los 6 que levantaron la mano, al toque. ¿Algún alimento que alguno de ellos sepa que le hace daño? La leche. La leche. El Chocolate. Cítricos. Los Cítricos. cítricos. ¿Ya? No sé, ¿no ven? Ahora, no a todos, o sea, uno se puede comer un ceviche con 1000 limones y no le pasa nada, no quiere decir que a todos, pero una de las cosas más comunes pues son los cítricos. O sea, pero hay asmáticos que saben, hay asmáticos que antes los nemólogos dan una lista así de 30 cosas, no puedes comer esto, decían. No, ahora le preguntamos, mira, tú sufres de esto hace como 10 años, tú sabes que te hace daño, sí doctor, y a eso no comas, el resto come, ¿no? El resto come, no hay problema, eso que tú sabes que te hace daño, no come. ¿Quién más va a saber? ¿Acaso yo voy a saber? Él tiene que saber, si él ya sabe que le hace daño y que no le hace daño. Es así, ¿no? Listo. Y como le digo, todos los preservantes, ese es un problema, ¿no? Eso tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, Hacía nuestro estilo de vida para cambiar eso es bien bravo, ¿no? Se están haciendo en los últimos años, pero es difícil. Tabaquismo, ni qué hablar, cigarrillo, un asmático que fuma, ya mejor ni que compre tratamiento, pues siempre va a estar mal. Incluso fumador pasivo, ¿no? O sea, si el esposo, el hijo, qué sé yo, el asmático siempre va a estar fregado, ¿no? Eso ni qué hablar, no hacemos mayor comentario. Contaminación ambiental. La contaminación ambiental, si bien es cierto, es bien fácil de medir, es bien difícil de comprobar que ese aire causa tal cáncer o tal otro. Pero se sabe ya que en muchos animales la contaminación ambiental es producto de muchos problemas respiratorios, fibrosis pulmonar, animales, cáncer, etc. Y se presume que muchos pacientes por contaminación ambiental tengan enfermedades, ¿no? Desde enfermedades de este tipo, asma, etcétera, hasta cáncer incluso. Ahora, si ustedes quieren saber la cochinada que respiramos en Lima, fácil, entren a la Municipalidad de Lima, hay un montón de estudios de particulados de menos de 5 micros, etcétera, y se van a dar cuenta la porquería de aire que respiramos. Es una porquería de aire, esencialmente motivada por la combustión de los carros, ¿no? El 60% casi. Esa gasolina, eso ya en otros lados no se usa gas nomás, no se usa porquería. Y por las industrias, ¿ustedes creen que en el diseño de una ciudad, yo estoy seguro que muchos de ustedes en la esquina de su casa hay una fábrica, o sea, aquí cualquiera pone su fábrica en cualquier lado, bota su humo. Cuando hay un diseño de una ciudad se pone la fábrica, es zona industrial, dice ya, la zona industrial va a estar acá. ¿De qué depende? ¿Dónde vas a colocar una zona industrial? Tiene que ver con las corrientes de aire, etcétera, que todo lo que bota el aire se lo lleve, todo. O sea, diseñar una ciudad no es una cosa difícil, hay profesionales que hacen eso, los arquitectos, etcétera. Pero la industria, la fábrica no está pues en la esquina de tu casa, jamás van a ver eso en Lima nomás pueden verlo, en Lima van a ver eso. Hazle juicio, no, nunca le hacen nada, ¿no? Ustedes se pueden morir de juicio y sigue la fábrica al costado de su casa, botando su cochinada. Entonces, contaminación ambiental en Lima, estamos muertos.
si ustedes, el que es asmático, si se puede ir a cualquier otra ciudad del Perú, fuera de Lima, es mejor el clima, es mejor. Así haga frío, pero no hay humedad ni hay la contaminación fría, te abriga de noche y se acabó la puta. ¿Ya? Entonces, eso. Bajo peso al nacer, porque cuando, bueno, está el último, ¿no? Cuando hay bajo peso al nacer son prematuros, predispone a infecciones frecuentes y eso puede hacer de que aparezca estos cuadros de hiperreactividad, ¿no? Pero bueno, el último, la siguiente. Ya, sí se puede ver. Cuando uno se quema, por ejemplo, la piel, se pela, ¿no? Lo primero es las infecciones, ¿no? Porque la piel es nuestra protección normal, ¿no? Es como un órgano, entonces, igualito es la mucosa en la vía aérea. Esta es una mucosa normal. ¿Cómo hemos llegado a saber? ¿Qué es esto? Esto es una biopsia de la pared bronquial de un normal y de un asmático. ¿Y cómo hemos hecho eso? Con un broncofibroscopio. O sea, la tecnología es la que nos lleva a descubrir cosas, ¿no? Que ha tenido que existir el broncofibroscopio, donde entramos y entramos biopsia a la mucosa de un paciente asmático, ¿no? Y de un normal. El normal, miren, conserva la mucosa, es como su piel, ¿no? Aquí no pasa nada, la cochinada que respira, ahí no pasa. Está íntegra, indemne, ¿no? Miren, pelado, ¿no? El asmático, pelado, ¿no? Por eso en inglés un término dice denudado, ¿no? Se ha denudado, como dice, está desnudo. Aquí se mete todo, pero la reacción acá es brutal, ¿no? Y esto ocurre en el asmático. Esto que se pela en la mucosa, eso ocurre por inflamación crónica, ¿no? Eso produce, las células inflamatorias producen enzimas, etc. Ustedes saben, los neutrófilos provocan destrucción, etc. Y comparando las biopsias, la luz no ayuda. Debieran tener una esto negra ahí para que se vea. ¿Pueden apagar eso por lo menos? A ver, esos 8 que están durmiendo ya. Entonces, miren, acá también se ve mucha hipertrofia del músculo liso, que es característico asmático. Si subiera la luz más, hay muchos puntitos acá negros que son núcleos de células de pacientes de células inflamatorias, tanto macrófagos, neutrófilos, etcétera. Hay grandes células acá caliciformes que producen gran cantidad de moco. Entonces, estas biopsias son bien ilustrativas, ¿no? De un paciente normal versus un asmático. Pero lo que no quiero que se olviden es esto de acá. Esta mucosa pelada, esta mucosa se convierte en esto cuando usted lo manda al paciente. Señor, vaya hacia Piura, calor, no hay contaminación. Se va 20 días, ¿ves? Regresa así. Ya acá en Lima, cuando días de nuevo está así, pero regresa chévere, está un tiempo bien, ¿no? Eso es lo que pasa. La mucosa de nuevo cubre todo y el paciente, uy, doctor, en Piura tomo cerveza helada, tengo sexo normal, trío, todo, no me ahogo, nada. Vengo a Lima, es mi desgracia, dicen. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿Ya? La siguiente. Diagnóstico. El diagnóstico es huevo del asma, ¿no? Los síntomas, que ya hemos hablado, no vamos a ver. Hay que hacerla. Quienes han levantado la mano saben que los síntomas generalmente son de noche. ¿Y saben por qué? ¿Alguno que sufre de estos síntomas de noche? Corticoides. Ah, eso se llama ritmo circadiano, ¿no? El ritmo circadiano es un ritmo de cerca de un día, no es exactamente 24 horas, por eso es circadiano, cerca de un día. Implica, en el fondo, que no solo por el cortisol, sino también por otras hormonas, pero esencialmente por el cortisol, no todos nuestros sistemas trabajan igual. O sea, las 24 horas, nuestro tubo digestivo las 24 horas no está trabajando igual. Nuestro aparato respiratorio no trabaja igual. El cerebro, cada uno de ustedes probablemente tiene un momento de mayor lucidez durante las 24 horas del día. Yo a veces les pregunto, doctor, a mí a las 8 de la mañana pregúnteme lo que sea, mi cerebro está en una luz, así no tome desayuno, nada. Me dura 2 horas nomás, pero ahí hago todo yo, ya. Ahora, a las 3 de la tarde mi cerebro se arruina, tengo que buscar un sitio para sentarme porque quedo dormido, no sirvo para nada, estoy muerto. Así cada uno tiene ¿no? Entonces, el aparato respiratorio, su hora de menor función es generalmente entre 1 y 3 de la mañana. Y es ahí donde van a aparecer los problemas si que los hubiera, ¿no? Por eso es una de las razones que se produce en la noche. ¿Qué otra razón? En la noche, en invierno sobre todo, más frío, más humedad, eso lo detecta la vía aérea, que está inflamada, y responde, ¿no? ¿Qué más? En la noche hay sueños. La mayoría de sueños nos pone en situación estresante. Nosotros no nos acordamos, ¿no? El sueño
Sueño es una expresión del inconsciente, ¿no? ¿Qué cosa es el inconsciente, doctora? Lo que se le ocurre, o sea, más o menos, ¿qué es el inconsciente? Ni idea, dice la doctora. Acá, doctor, ¿qué es el inconsciente? ¿O qué piensa que es el inconsciente? Palabra, una pregunta hueva. Tendrían que algo, tendrían que responder. Estudiante de medicina tendría que responder. Bueno, hay varias definiciones de lo que es inconsciente, pero una de las más bonitas definiciones que me gusta mucho es que el inconsciente es como un tacho de basura donde uno mete todas aquellas cosas que de estarse acordando, estar en su cabeza, no le dejarían vivir en paz. Es el inconsciente, metes ahí todo. Ni cuenta te das tú que existen. Ahí están. ¿Quién te lo saca? El psiquiatra, el psicólogo, te hacen hipnosis, te estudian a través del sueño, lo que sueñas. Entonces en el sueño sí sale el inconsciente. Vamos a suponer que el doctor, ¿cómo te llamas? Carlos. Ya, vamos a suponer que Carlos es trinchera norte. ¿De qué equipo eres? Ya está, trinchera norte. Ya, yo ya le he visto el cacharro ya. Es trinchera norte. Entonces él odia a los blanquiazules, odia. Entonces, pero él no, en su sueño, ese odio por el blanquiazul, no está que está matando a un negrito, no sale así. El sueño tiene dos cosas para que no lo reconozcas, para seguir quedando inconsciente. Uno, que te olvidas. Cuando te despiertas, te olvidaste. Algo estaba soñando, pero no me acuerdo. O si no te acuerdas, pero pasa media hora y ya no te acuerdas nada. Ya te olvidaste. Ya si no lo anotaste, te olvidaste. Entonces, esa es una estrategia. Y la otra estrategia es que juega con símbolos. Si él es crema y odia, puede ser que está persiguiendo un gato negro, por decir, que lo está matando. Ya, ese es simbolismo, ¿no? Ese es simbolismo, ¿no? Entonces igual, el inconsciente sale, hay gente que odia a su viejo, quiere matar a su vieja, y en el inconsciente ahí está todo, que hay varios que quieren salir de closet acá, no sé, de repente, ahí también sale, ahí se sufre. Entonces, en el sueño, uno a veces se despierta, y se despierta con el broncoespasmo, no va a estar analizando qué he soñado, se despierta con el broncoespasmo a buscar su salbutamol, pero se sabe que muchas de estas causas nocturnas de ataques de asma tienen que ver con los sueños, porque hay sueños que nos estresan, ¿no? Como le digo, claro, cuando uno se despierta, se despierta ahogando, así que vas a pensar que estás soñando, ¿no? Ni te acuerdas. Entonces, bueno, son una de las razones por las cuales predomina esto de noche, ¿no? Y eso es bien característico. Bueno, tienes los síntomas, tienes que demostrar nada más que hay obstrucción de la vía aérea con estos síntomas, ¿no? Entonces demuestras generalmente con una espirometría, pero no, la espirometría te mide varios, capacidad vital, BF1, relación de BF1 entre capacidad, te mide un montón de cosas. Pero no en todos los lugares del país hay un espirómetro, en provincia, en la selva. Basta, el diagnóstico del asma podría hacerse también con una flujometría. La flujometría es un tubito así que te mide solo una cosa. No te mide un montón de cosas como el espirómetro, te mide una cosa. Se llama flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Pico o máximo es la misma vaina. Entonces, ese flujo expiratorio pico o máximo, si está disminuido, quiere decir que hay obstrucción de la vía aérea y con estos síntomas ya estoy haciendo diagnóstico. Ahora, ¿cómo sé yo ese flujo expiratorio pico? Ese flujo expiratorio pico, ese tubito juega con tres variables: sexo, edad y tal. Entonces vamos a suponer, trae en un cuadrito, trae sexo masculino y sexo femenino. Entonces ya está, uno escoge, vamos a suponer, doctor, sexo masculino, listo. Edad, doctor, 20. Ya, entonces cruzas 20 años, su edad, con la talla. Cruzas y te sale ahí un numerito. Ese es su 100% de su flujo expiratorio pico más. Vamos a suponer que cruzas esas dos cosas y para él le sale 400 milímetros. Vamos a suponer 400. Ese es su 100%. Si baja del 80%, quiere decir que tiene obstrucción de la vía aérea. O sea, si él no sopla los 400, él puede soplar 400, si es atleta puede soplar un poco más, 450, 500, no hay problema. Si sopla 200 es el 50%, está cerrado. O sea, normal es de 100, 90, hasta 80 es normal. Menos de 80 en la flujometría es obstrucción de la vía aérea.
O sea, estos síntomas, más una flujometría que me salga menos del 80%, está obstruido. Estoy confirmando el diagnóstico del asma. ¿Ya? La siguiente. Ahora, la clasificación del asma antes se clasificaba de acuerdo a la severidad, ¿no? Todavía existe, es útil también, ¿no? Pero ahora ya se clasifica de acuerdo al control de la enfermedad. ¿Cómo era la severidad? Antes era intermitente, lo más suave, digamos, intermitente porque era a veces, después era persistente leve, persistente moderado y persistente severo. Eso de acuerdo a la intensidad de la enfermedad y los síntomas, ¿no? Pero ahora se vio que eso no ayudaba mucho durante muchos años, esa clasificación. Ayudaba para evaluar la severidad, pero no para el control. Lo que se quiere en una enfermedad crónica es control. Como no la vas a curar, como no la puedes curar, lo que quieres es controlarla, ¿ya? Entonces, la idea es el control de la enfermedad. Entonces, la idea ahora es clasificar a la enfermedad de acuerdo al nivel del control de la enfermedad. La siguiente. Entonces, acá, esto está en inglés, pero se entiende perfectamente. El asma, según el control de la enfermedad, según los síntomas, se divide en tres nada más. Si está bien controlado la enfermedad, como que si no tuviera nada. Si está parcialmente controlado o si está no controlado, ¿no? Lo cual es muy grave y está con todos los síntomas, ¿no? Entonces, un paciente con asma bien controlado es normal. Ustedes cada 4 años hay olimpiadas. De todas las personas que ganan medallas, hay un porcentaje que son asmáticos. Ustedes van a ver en cada olimpiada hay medallas de oro. ¿Con eso qué le quiero decir? Que un asmático puede ser un campeón olímpico. Tiene que estar controlado nada más, ¿no? Entonces, bien controlado, un asmático es una persona, no tiene por qué tener ninguna desventaja, no ser pues que esté dentro de ese pequeño grupo de 3%, que es un asma recontra severo, ¿no? Qué raro. La mayoría va muy bien con sus tratamientos en la actualidad. Entonces, bueno, acá dice, en las últimas, para clasificar esto son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿no? Dice, para responder sí o no en cada una de ellas, ¿no? Entonces, dice, las preguntas son si en las 4 últimas semanas el paciente ha tenido, si en las 4 últimas semanas ha tenido esto, síntomas durante el día más de 2 veces a la semana, ¿no? Síntomas durante el día más de 2 veces a la semana. Acá marca sí o no. Acá, cualquier despertar nocturno debido a asma, porque tú te puedes despertar para orinar, para ver Netflix, para muchas cosas te puedes despertar, pero despertar es por culpa de asma. Puede marcar sí o no. Siempre en las últimas 4, estas preguntas son en las últimas 4 semanas. Otro, necesidad de usar el aliviador, o sea el salbutamol, necesidad de usar un aliviador más de 2 veces por semana, marca sí o no. Y la última pregunta es, cualquier limitación a su actividad física diaria, a su actividad laboral, ¿no? Cualquier limitación debida al asma, ¿no? Que se agite cuando está trabajando, estudiando, qué sé yo. Entonces, ¿sí o no? ¿Está bien controlado? Si hay ninguna de estas, o sea, si en todas marcó no, está controlado, no hay problema. Parcialmente controlado, si hay 1 o 2 de estas, ¿no? 1 o 2 de estas marcó. Y no controlado, de 3 a 4. De acuerdo a los síntomas, usted hace su clasificación al asma, de la forma más sencilla. La siguiente. Hay unos fenotipos de asma. ¿Qué quiere decir fenotipo? Hay unos tipos, no todos los asmas son iguales, ¿no? El asma más común, el más común es el alérgico, ¿no? El que tiene rinitis, demás. Pero hay otros que no son alérgicos, ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, los fenotipos de asma, como dije al comienzo, es una enfermedad heterogénea que tiene no solo la herencia, ¿no? Tiene varios factores, ¿no? Que tiene la enfermedad. Entonces dice, hay grupos reconocibles con algunas características demográficas, clínicas, fisiopatológicas, y estos grupos que tienen características comunes de este tipo, clínica, demográfica, se agrupan en un grupo que se llama fenotipos de asma, ¿no? O tipos de asma, si quieren, más fácil, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden tener asma muy severa, etcétera, ¿no? Eso no hay. Dice que estos fenotipos de asma, esto se ha determinado en los últimos 15 años más o menos, ¿no? Ahora, se necesita más investigación porque dependiendo del fenotipo de asma va a depender más o menos el tratamiento también. No a todos los tipos le hace igual el mismo tratamiento. Esto, como le digo, va a necesitar
afinarse más en los siguientes años. Por eso la recomendación en Engina es que, si bien es cierto, eso va a ser así en el futuro, por ahora se necesita mayor investigación, pero tienen que saber ya que esto sucede en asma, ¿no? La siguiente. Entonces, el fenotipo más común de asma, el más común es el alérgico, es el tipo alérgico, digamos, ¿no? Entonces, es el más reconocido, a veces se inicia desde la infancia, ¿no? Hay una historia de enfermedad de alergia, ya sea personal o familiar, ¿no? Los padres tienen alergias de diferente tipo, puede ser de piel, eczema, puede ser la nariz, rinitis alérgica, puede haber alergia a alimentos, a medicamentos, etc. En el esputo inducido, ¿no? Antes del tratamiento, antes de que le den cualquier tratamiento, se revela en ese esputo que hay una inflamación con predominio de eosinófilos, ¿no? En la vía aérea. Es común eso. Y usualmente este tipo de asma tiene buena respuesta. Estas iniciales son corticosteroides inhalados, está en inglés, ¿no? Pero en todo se usa así, lamentablemente pues tenemos el idioma en como corticosteroides inhalados, ¿no? Los corticoides inhalados. No te responden bien, este tipo. Hay otro tipo, la siguiente. Otro tipo de asma que no es alérgica, que no tiene lo que tiene el alérgico, ¿no? No está asociado a alergia. El perfil del esputo más o menos celular puede variar hacia más neutrófilos que eosinófilos, ¿no? En muchos casos predominan neutrófilos, hay algunos que tienen eosinófilos y tienen en algunos casos muy pocas células inflamatorias, en algunos casos, ¿no? Entonces se llama pauci, cuando tiene muy pocas células inflamatorias, pauci granulocítica se llama, ¿no? Estos responden menos bien, responden, pero menos bien, requieren más altas dosis todo de corticosteroides inhalados, ¿no? ¿Qué es el tratamiento? Ya les voy adelantando de elección asma en cualquier parte del mundo, ¿no? Corticosteroides, o sea, corticoides pero inhalados, no vía oral. Inhalado. Hay otro asma, un tipo de asma de inicio tardío. Hay pacientes que no son asmáticos de infancia, sino arrancan a los 40, 50 años, etc., ¿no? Entonces, eso generalmente son adultos, de preferencia particularmente son mujeres, ¿no? Se presenta asma por primera vez en la edad adulta, como le dije, 30, 40, 50 años. Tienden a no ser alérgicos. Igual, requieren dosis altas de glucocorticoides o son refractarios a los glucocorticoides, ¿no? Entonces, son características, son grupos de asmáticos, ¿no? La siguiente, hay otro par de grupos más. Asma con limitación fija al flujo aéreo. ¿Qué cosa es eso? Limitación fija quiere decir que por más que usa el inhalador, lo nebuliza, le abre, pero le abre poquito. O sea, la limitación, la obstrucción es fija, no abre, ¿no? Eso se parecen a los EPOC. El EPOC es así, el EPOC es poco reversible, el EPOC casi no abre. Cuando digo EPOC estoy hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya causa más común es el tabaco, ¿no? Entonces, para hacer la comparación. Entonces, este tipo de asma se parece al EPOC en ese sentido, de que con tratamiento, todo, lo nebulizas, todo, sí mejora, pero mejora un poco, nomás sigue medio cerrado, ¿no? Entonces, son pacientes con asma de larga data, de largo tiempo, ¿no? Que desarrollan limitación fija al flujo aéreo y ello se piensa que se debe a remodelación de la pared de la vía aérea. Como han tenido mucho tiempo asma y muchos de ellos no han tenido tratamiento, y como el asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, inflamación, reparación, después de 20, 30, 40 años, ese bronquio ya no es el mismo, se ha remodelado, se llama remodelación de la vía aérea, hay hasta congresos de remodelación de la vía aérea. Ya, y entonces, pero ¿cuál es la importancia? Que al remodelarse ya no responde igual a los tratamientos. ¿Ya? Esa es la importancia, cuando un bronquio está remodelado, ¿no? Y otro grupo de asmáticos, pues son asmáticos que son obesos, ¿no? Algunos obesos con asma tienen síntomas respiratorios prominentes con poca inflamación de eosinófilos en la vía aérea. Este es un grupo que también recién está siendo estudiado, pero estos fenotipos con toda seguridad van a ser en el tiempo mejor estudiados y va a haber tratamientos diferenciados probablemente en unos años, ¿no? Pero es bueno que sepan que no todos son alérgicos, ¿no? Son fenotipos diferentes de asma. La siguiente. El tratamiento. El tratamiento es sencillo. Los objetivos generalmente son a largo plazo porque es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, lo principal es alcanzar el control, o sea, controlar la enfermedad.
pero lo más difícil es mantener el control de la enfermedad, no solo alcanzar el control de la enfermedad, sino mantener ese control, ¿no? Y hay que minimizar los riesgos a futuro de exacerbación, de limitación fija al flujo aéreo y de efectos adversos. O sea, al controlar la enfermedad disminuye un montón las exacerbaciones. Si las tienen a las 500. Al controlar la enfermedad, esta limitación fija no aparece, porque ya no va a haber inflamación, ya no va a haber inflamación y reparación y ya no va a haber remodelación. Entonces el paciente va a estar casi sin inflamación o con una inflamación muy mínima que no le va a cambiar la forma a sus bronquios y siempre va a responder bien a los broncodilatadores. Y como va a requerir pocos broncodilatadores, no grandes cantidades, entonces los efectos adversos de las medicinas, de los broncodilatadores también van a ser mínimos, ¿no? De los corticoides inhalados, etc. Ahora, tenemos dos tipos de medicación, los que controlan la enfermedad y los que son aliviadores, calmantes nomás, ¿no? El clásico calmante aliviador es el salbutamol. Te puedes usar salbutamol, te abre, pasan unas horas, unos días, de nuevo se cierra. Y así pueden pasar años, y los pacientes que no saben, y los médicos que no manejan esto, tan solo con salbutamol, eso no es ningún tratamiento, es un calmante nada más. Es como que si para una infección urinaria, que hace fiebre todos los días, usted le diera Panadol nomás, ya te quita la fiebre, si hay una infección, le tienes que dar un antibiótico para tratar de sanarlo. Acá es igual. O sea, si no das un controlador, sigues usando toda tu vida, estás con tu salbutamol. Y evidentemente los cambios de los bronquios son de remodelación, etcétera, ¿no? Y el efecto adverso de por usar tanto tiempo estos broncodilatadores es notorio, ¿no? Sobre todo la parte cardiovascular, tienden a ser arritmias, ¿no? Porque este es sinotrópico positivo. La siguiente. Entonces, de los medicamentos controladores, los que controlan la enfermedad y los que se usan para controlar la enfermedad, generalmente cuando se comienzan a usar, se usan, no en todos los casos, en los asmas leves, muy leves, no, ahora van a ver que no en todos los casos se usan, pero ya cuando se va a usar, son usados a largo plazo. ¿Largo plazo qué es? 1 año, 2 años promedio. No se usan toda la vida, porque una de las preguntas de los doctores, ¿vos usas toda la vida? No. Si usas bien tu medicina, 1 o 2 años, promedio, son promedio. Entonces, son administrados diariamente y a largo plazo. Hay que explicarle por qué tiene que usar su antiinflamatorio a largo plazo, así no tenga nada, así se sienta bien. Hay que explicarle que su vía aérea siempre está inflamada, que ese tratamiento lo va a desinflamar muy bien, etcétera, etcétera. Que tiene que ser largo para que dure si no está regresando rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la cabeza en todo el mundo para el tratamiento del asma, para control de controladores, están los grupos corticoides inhalados, ¿no? Es lo que más se usa, inhalados. Un pequeño porcentaje de 3 a 5%, que son asmas muy severos, tienen que usar grupos corticoides sistémicos, o sea, tomar prednisona, por ejemplo. Y evidentemente antes de usar eso, se le explica al paciente, porque no va a tomar un día de prednisona, realmente ellos, estos severos, toman 3 meses, 4 meses, y va a tener todos los efectos adversos de los corticoides, ¿no? El Cushing, la glucosa alta, la disminución de los huesos, etcétera. Que no ocurre pues con 4 o 5 días de tratamiento, pero sí con 3 o 4 meses, ¿no? Entonces hay que explicarles eso, porque o tiene ese aguante de efectos adversos o puede morirse después de un ataque severo de asma, uno de los dos, porque como son asmas tan severos, todo el tiempo están entrando a la emergencia, están en la UCI, en una de esas se mueren, ¿no? Entonces hay que explicarle eso al paciente, el paciente decide si quiere o no quiere usar. Generalmente aceptan usar porque es bien... Esta enfermedad en los cuadros bien severos es terrible, ¿no? La sensación de falta de aire y de morirse es terrible para el paciente. Bueno, entonces tenemos eso a la cabeza, los grupos corticoides inhalados. Otro producto que es también un antiinflamatorio son los antileucotrienos, ¿no? Los leucotrienos son moléculas inflamatorias, los antileucotrienos son antiinflamatorios. Seguimos en la misma idea de que la enfermedad es inflamatoria y hay que dar antiinflamatorios para controlarla. Después hay mezcla, como hemos visto también ahora en la práctica, hay mezcla de curso. Ahí está, ¿verdad? Vamos a relajar. Estos glucocorticoides inhalados que estamos hablando también vienen mezclados con beta-2 agonistas de acción prolongada. Entonces vienen mezclados, se pueden dar mezclados. Es más potente que dar solo un antiinflamatorio. Tienen mejor efecto para casos más severos. Hay 2 formas de abrir los bronquios. O estimulas el simpático o bloqueas al parasimpático. Si estimulas al simpático, son los beta-agonistas. A cada rato, ahora me van a escuchar hablar de beta-agonistas. Son estimulantes del simpático. Y los que bloquean
al parasimpático son los anticolinérgicos o antimuscarínicos, ¿no? Está ahí, por ejemplo, el bromuro y el patropio, ¿no? O sea, hay dos formas de abrir los bromos. En asma un poquito más de efecto tienen los beta agonistas, ¿no? O sea, los estimulantes simpáticos. En EPOC responde un poco mejor a los bloqueadores o los que bloquean al parasimpático, o sea, los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Y hay inhaladores que mezclan los dos, que van muy bien también en asma y en EPOC. Mezcla, o sea, usted aprieta y el gas que sale trae los dos medicamentos, trae el beta agonista y trae el anticolinérgico. O sea, salbutamol con bromuro y patropio, ¿no? La mezcla más conocida. Entonces acá por eso dice glucocorticoides inhalados más beta 2 agonistas de acción prolongada. El salbutamol, el clásico beta 2 agonista, es de acción corta. ¿Cuánto dura el efecto de salbutamol? 4 horas, ¿no? Pues de acción corta. ¿Cuánto demora en actuar un salbutamol? O sea, en inhalado. Casi un momento. Generalmente se dice 2 minutos. 2 minutos empieza a actuar. El efecto máximo es a los 15 minutos, ¿no? Por eso es que cuando nebulizan te dicen descansa 15 minutos para repetir, ¿no? Entonces, el efecto, o sea, empieza a los 2 minutos rápido, comienza uno poquito a poco a sentirse mejor y el efecto máximo es a los 15 minutos, ¿no? Por eso es que también las espirometrías, te hacen una espirometría y se descansa 15 minutos y te hacen la espirometría y te hacen inhalar 4 pud de salbutamol y después regresa a soplar de nuevo. Es una espirometría con test de broncodilatación. Entonces esos 15 minutos no es por gusto. En medicina todo es por algo, ¿no? Ya, bueno, ¿qué otro medicamento controlador hay? El hipratropio, ¿no? Pero acá este hipatropio es el bromuro hipatropio, que es de acción corta. Aquí ha habido un error, es el tiotropio, que es un anticolinérgico o antimuscarínico de acción prolongada, porque el hipatropio es de acción corta. Dura de 4 a 6 horas, máximo 8 horas. En cambio, el tiotropio puede durar de 12 hasta 24 horas, ¿no? Entonces aquí, esto no es hipatropio, es tiotropio, ¿ya? Y bueno, al final de esto están estos los anti, ¿qué son? Son anticuerpos monoclonales, son carísimos. Por ejemplo, el anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, que está recién 2 o 3 años en nuestro medio, en Estados Unidos pasa de 5 años, ¿no? Anti-inmunoglobulina E, pero esto solo se usa cuando ya descartaste todo lo demás, ¿no? El paciente es inmanejable, pues, ¿no? Y antes de darle corticoides sistémicos, si tiene plata, porque es bien caro, le puedes dar eso, ¿no? Entonces, pero tiene que tener IgE bien alta, más de 1000, ¿no? O sea, tiene que ser alérgico, ¿no? Y no haber respondido a todo lo anterior. A veces se abusa de esto, ¿no? Se le hace comprar al paciente. Y a veces más, ahora vamos a ver, hay otros factores, a veces más los factores psicológicos, ir al psicólogo, corregir el ambiente familiar, todo eso mejora al paciente antes de hacerlo gastar en estas cosas, porque los bronquios, como tienen mucha inervación, son muy sensibles a las emociones. A un niño usted lo resondra, pasa una vergüenza en el colegio, se le está cerrando el pecho. Los adultos igual. Cualquier estrés, situación agotadora, exceso de trabajo, deuda, juicio, con el alma que no se le quita, ¿no? Uno usa de todo y no se le quita. Ahí nos ayudan los psiquiatras porque le dan ansiolíticos, antidepresivos y mejoran antes de estar usando. Aquí hay otros todos son anticuerpos monoclonales. Anti-interleuquina 5. La interleuquina es la que produce el linfocito. La célula inflamatoria en asma que dirige toda la inflamación son los linfocitos T. Los linfocitos T helper, generalmente H2, ¿no? Pero esos son los que dirigen toda la orquesta. También hay evidentemente eosinófilos, neutrófilos, ¿no? Entonces estas interleuquinas son producidas por esos linfocitos, son moléculas producidas por los linfocitos que producen cambios inflamatorios, que llaman a más células inflamatorias, etcétera, etcétera. Entonces, anti-interleuquina 5 o anti-receptor de interleuquina 5, por eso acá hay un slash y dice 5R, ¿no? También hay anti-interleuquina 4 o anti-interleuquina contra el receptor de la interleuquina 4, ¿no? Entonces, todas estas cosas son nuevas, son costosas, pero se hace a veces abuso porque los laboratorios, como cuesta caro, le dan un plus a los médicos. Entonces, por decir, si el paciente va a gastar, no sé, en un mes 600 soles, doctor, le damos 100 soles y usted receta. El médico haga fácil, pues para recetar, ¿sabes? 100 soles. Pero no, eso no es ético.
Entonces, muchos de estos asmáticos ahora van a ver, requieren no solo pues inhaladores, hay que manejar otros aspectos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, estos son los medicamentos controladores. La siguiente. Esto lo he escrito textualmente, por eso lo voy a leer. Los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible en todo el mundo. Cuando se dice que algo es efectivo, se evalúa costo-beneficio, ¿no? O sea, lo que tú vas a gastar con lo que te va a hacer bien. Entonces, no hay mejor medicación costo-beneficio que glucocorticoides inhalados, ¿no? Que como ustedes han visto puede estar mezclado, lo que quieran, pero glucocorticoides inhalados es lo que ahora en el cuadro de tratamiento general van a ver que aparecen los glucocorticoides por todos lados. La siguiente. Los que calman, los calmantes, los aliviadores. Entonces son medicamentos usados en base a la necesidad, nada más. Me ahogo, lo uso. Desde aquí me ahogo en 2 meses, ya no lo uso hasta 2 meses. Me ahogo 5 veces al día, uso 5 veces al día. Eso va a variar de acuerdo a la necesidad que use el paciente. Actúan rápidamente para combatir la broncoconstricción. Ya hemos dicho que empiezan a actuar a los 2 minutos. Al combatir la broncoconstricción, evidentemente los síntomas se alivian, ¿no? Ahora, pueden usar de medicamentos aliviadores también. El formoterol es un broncodilatador de acción prolongada, que te abre, ¿no? Que te abre. Y ahora lo recomiendan junto con un glucocorticoide para tratar de controlar mejor la enfermedad. Este relativo aquí, las transnacionales han metido su mano, pero bueno, está recomendado como medicamento aliviador, algo que normalmente es un controlador, porque el formoterol con glucocorticoide es un controlador, pero como han visto que el formoterol abre rápido, casi tan rápido, no tanto, pero casi tan rápido como el salbutamol, lo quieren usar como aliviador ahora, ¿no? Y lo recomiendan. Bueno, está dentro de las recomendaciones, se lo tengo que decir, pero poco uso como aliviador esto, ¿no? Es muy caro y a mí me parece que ahí han tenido que ver mucho las transnacionales, que son los que manejan toda la medicina. Bueno, y también beta-2 agonistas de acción rápida, ¿no? Los medicamentos aliviadores beta-2 agonistas de acción rápida son